Claro, acá se pueden encontrar libros de escritores locales de nuestro territorio y también, ¿no es cierto?, bueno, lo que abarca la región principalmente. Nos dedicamos, ¿no es cierto?, específicamente a la publicación, a la edición de libros de escritores locales. Y bueno, en este tiempo de Navidad principalmente regale un libro. Ese es el eslogan, regala un libro, porque ese es un regalo especial. Es un regalo que queda y que queda no solamente en nuestra visión, sino que también queda en nuestra mente, que puede aportar bastante. Entonces, eso es, regale algo especial, regale un libro de escritores locales. Pueden encontrar en el WhatsApp, más 569 7869 1960. Avenida Vial Recabarren, esquina de calle Freire. Acá tenemos todo, de todo, porque acá también hacemos eventos, tertulias, presentamos libros. Pueden venir para acá, mirar, a conversar también, a preguntar. Tenemos la historia prácticamente de la literatura de la provincia y principalmente de Illapel. Ya estamos en una nueva edición de nuestro programa conectando a toda nuestra ciudad de Illapel, a todo el mundo del internet también. Y como siempre, a través de Yoproducciones, en nuestro canal, a través de Facebook, lo pueden encontrar en Yoproducciones, Producciones de Escala Humana. También tenemos nuestro portal a través de YouTube, en Yoproducciones. Producciones Escala Humana, y también tenemos en Spotify, recientemente creamos un espacio para los podcast, que tenemos vitaminas. Así que también del Centro Cultural de Soaga, programa número 11, junto a nuestra directora Ana Leighton, por supuesto, siempre entregándolo a la cultura que es nuestra ciudad de Illapel y por supuesto conectando a Illapel. Muy buen programa 11 en esta previa a un momento histórico nuevamente, vamos a estar aprendiendo a eso, pero también hoy día es día también para la literatura local. Hola, buenas tardes. Gracias por esperarnos. Por ahí algunos de nuestros auditores piratas permanentes, ¿no es cierto?, estaban ya reclamando que algo del programa, que nos atrasamos un poquito, pero no se olviden porque es una radio pirata, entonces no tenemos tanto protocolo. Sin embargo, ya lo saben, estamos en todas las plataformas durante la semana, el programa queda grabado para Spotify, para YouTube, para Instagram y para Facebook también. Y ahora, bueno, en directo. Sí, precisamente estamos a puertas de una situación política, ¿no es cierto?, sumamente importante. Mañana son las elecciones sobre la constitución que se preparó por parte de un grupo de personas que quisieron imponer otro tipo de pensamiento, ¿no?, y profundizar aún más en aquellas cosas por las cuales nosotros siempre hemos estado, ¿no es cierto?, demandando. Pero en fin, ya vamos a conversar un poquito al respecto, porque ahora más importante en este momento es presentar a nuestro invitado de hoy, y la verdad es que es un honor tenerlo en nuestro programa. Se trata de don Claudio Araya. Él es escritor, tiene varias publicaciones referidas al territorio local. Eso es muy importante porque es literatura testimonial, literatura que queda como para la historia. Y es esa historia no oficial, esa historia que no se cuenta. Y bueno, don Claudio, para presentarlo tengo que empezar a
decir que don Claudio también es músico. Y conversando un poquitito antes, yo aclaraba un punto. Es un músico de los años 60, podríamos decir, don Claudio, cuando empezaron los instrumentos electrónicos, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Y resulta que don Claudio fue la primera persona que en Illapel trajo una guitarra eléctrica a raíz de un grupo muy bueno que había, que se llamaban los Apaches, ¿cierto? Antes de los Apaches estaba un trío que nosotros formamos y se llamaban Los Trovadores. Los Trovadores, claro. Yo debo haber sido muy pequeña, pero se por supuesto. Entonces, de todo eso también vamos a conversar con don Claudio. Y bueno, don Claudio es un hombre de radio, entonces también uno aquí como que está un poquitito preocupado porque ¿no es cierto? Don Claudio es un hombre de radio y de alguna manera uno empieza a cuestionarse que también lo estamos haciendo. Fue director de una radio en Illapel, de la radio Luis Álvarez Sierra. Sí. Bueno, locutor siempre en la búsqueda también, Lisandro, igual que nosotros, de los programas culturales. Sí, efectivamente. Siempre detrás, ¿no es cierto?, de poder entregar cultura a través de una radio, a través de los medios de comunicación. Voy a decir los libros que usted escribió La ciudad de los naranjos que cantaba. Acá hay una mejor versión que la que tengo yo, está mucho más. Ahí está, La ciudad de los naranjos que cantaba. Luego tenemos, ¿no es cierto?, Leyendas de mi tierra, que son leyendas recopiladas de Chuapa. Correcto. A ver, de acuerdo a lo que acá tengo, dice que después viene Radio Avenos, que es este libro que tengo acá, donde usted cuenta desde cómo se inician, ¿no es cierto?, las radios acá en Illapel. Desde el parlante principal. Desde el parlante municipal. Y Radio Avenos, Medio litro de leche, que es un libro que se publicó en el extranjero. Y usted recibió solamente un ejemplar que yo tuve el gusto de leerlo hace algún tiempo atrás, en septiembre, y que bueno, tal como lo dice, medio litro de leche, que se trata, ¿no es cierto?, de el periodo en que Salvador Allende entregó este medio litro de leche al pueblo de Chile a través de los niños de las escuelas. Y por último, Vitrineando cuentos, que la verdad es la única publicación suya que no he leído. Vitrineando cuentos, que aparece acá con una portada de nuestro dibujante illapelino, don Peto Rojas, fallecido no hace mucho. Bueno, bastante extensa, ¿no es cierto?, la presentación, porque así es don Claudio, ¿ya? Tiene mucho ir y venir en todo este territorio de la literatura y también, ¿no es cierto?, de la cultura en general. Ahora sí, don Claudio, lo dejo para que... Bueno, yo estoy en primer lugar agradecido y digamos, me siento honrado de estar en este espacio porque naturalmente es un tema que trabaja la cultura, que a mí siempre me interesó en diferentes aspectos, ¿no? En parte de mi vida estuve pintando, otras partes de mi vida estuve trabajando en la radio, fui músico durante muchos años y siempre he estado atento a la actividad cultural en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad, en Illapel, donde yo me fui el año 68, me fui a Valparaíso y estuve allá varios años para volver finalmente el año 71, claro, el año 71, no, 72, bueno, por ahí, y en ese lapso de tiempo fui adquiriendo experiencia y fui adquiriendo conocimientos con los cuales pude, digamos, hacer algo relacionado con la literatura.
La literatura es una inquietud que siempre tuve, pero naturalmente nunca la había expresado. Me faltaba la motivación y la encontré justamente en una persona que yo respeto y que tuve una muy buena relación con él. Me refiero a don Mario Ramos, claro. Entonces, él me supo que yo estaba haciendo algo, escribiendo unos cuentos, qué sé yo, y me pidió un trabajo. Y le pasé uno de los primeros cuentos que yo había hecho, pero con un poquito de vergüenza, qué sé yo, porque yo nunca había escrito. Y él lo leyó y le pareció bien, lo encontró interesante y lo publicó en una revista literaria que había en esa época en la cual tuve esta experiencia. Y eso me motivó a seguir escribiendo. Entonces, junto con ello, empecé a entrevistar, diría yo, a un amigo músico, don Iván Lira Álvarez, parece que la vi, don Iván Lira Álvarez, que trabajaba en el correo, pero que había sido músico durante toda su vida. Y él me empezó a contar lo que era la bohemia yapelina que existía. Entonces se me ocurrió hacer un paralelo entre la bohemia que existía en esa época y la que había en la actualidad, cuando yo estaba conversando con él. Esto fue por allá por el año 80, 70 y tanto, 80, por ahí. Posteriormente al golpe de Estado. Entonces con él yo fui haciendo un paralelo, como digo, en relación, porque la bohemia desapareció con el golpe de Estado. El año 73, ¿cierto? La bohemia se cerraron los locales, ya nadie podía hacer música, nadie podía trabajar de noche, estaba el toque de queda, etcétera, etcétera. Entonces él me iba relatando su experiencia personal y yo lo fui recopilando. Hasta que llegó un momento en que se prestó la posibilidad de editar un libro, ya tenía hecho un libro con todo ese material, y lo presenté al Core Regional, donde fue aprobado el financiamiento de esa edición, y ese fue el primer libro que se llamó La ciudad de los naranjos que cantaba. Y yo encontré que era un título adecuado porque siempre habíamos conocido a Illapel como la ciudad de los naranjos a raíz de este ferrocarril que pasaba por Illapel, ¿cierto? Y a veces estaba 1 hora, 2 horas ahí cargando combustible, etcétera, etcétera. Y la gente salía y se encontraba con la avenida que era de los naranjos, no como lo que hay ahora, no son chiquitos, sino que eran naranjos que se hacía un remate, etcétera. Entonces le puso a esta gente la ciudad de los naranjos, porque ya les alcanzaba el tiempo para salir a dar una vuelta incluso. Y ahí no solamente la avenida, había naranjo, había muchas partes más. Y que cantaba naturalmente, porque ya no cantaba. Después del 73 y durante muchos años no cantó ella. Pero eso fue para el inicio ya, porque me dio el impulso necesario para seguir escribiendo. No sé si me puedes preguntar algo diferente a ese libro. A mí me parece un libro muy interesante. Estuve en el lanzamiento del libro. Mira. Me pareció claro, que marcó un antes y un después también, dado que entrega, ¿no es cierto?, esta historia como reescrita, ¿no? Porque son partes de la historia que muchas veces se pasan por alto. Nos da, ¿no es cierto?, cuenta y muy sensiblemente de ese Illapel de antes, de ese Illapel donde no habían estas producciones de show que hay ahora, sino que había una valoración por el artista local. Claro, y el artista local, ¿no es cierto?, se superaba permanentemente, dado que había oportunidades, que estaban los espacios, ya que la radio existía como tal, que era sumamente importante, y que además lo que predominaba era lo local, ¿ya? Siempre lo local. Entonces eso incentivaba mucho. Sí, yo recuerdo a don Iván Lira. Recuerdo muy bien a don Iván Lira. Era un bohemio, ¿no es cierto? Absoluto. Porque, claro, se
se desplazaban a los locales donde se tocaba música en vivo y había bohemia. Claro. Oiga, don Claudio, esa bohemia con música, esa bohemia como tiene que ser la bohemia, provocaba, ¿no es cierto?, mayores intercambios, relaciones humanas más. Sí, efectivamente. Es lo que se nota como falta, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ha transcurrido el tiempo, tuvimos esa terrible experiencia que fue el golpe de Estado y eso nos dejó de alguna manera marcados también en relación a lo que usted habla de las relaciones humanas, porque, no sé, uno no miraba la parte política de nadie, o sea, era una cosa que si era su vecino, era su conocido, era su amigo, qué sé yo, eso era superior a cualquier otra cosa. Entonces, encontrarse con eso, ¿cierto? A propósito, hace poco más leí un artículo de una persona, de un estudioso, ¿cierto?, donde analizaba lo que había ocurrido en Chile y él se preguntaba, ¿y si nos hubiese hecho el golpe de Estado en Chile, qué habría pasado? ¿Cierto? Entonces él mismo decía, bueno, no se hizo el golpe de Estado y no pasó nada, se siguió transcurriendo la vida, ¿no? Entonces eso es lo que uno que ya vivió toda esta etapa y, en fin, con diferentes experiencias, pero uno retorna, digamos, a eso. Si no hubiese habido un golpe de Estado, ¿cómo habría seguido siendo la vida, no? Y yo creo que habría seguido siendo, como yo le decía recién, donde uno tenía amigos, cualquier color político que fuera. Aquí yo estoy en este capítulo del libro donde habla de un trío. Bueno, aquí usted se refiere a los trovadores, que claro. el oído que tuve yo, parece que los apaches le quedaron sonando. Claro, fueron posteriores. Claro. ¿Sabe qué? Usted aquí pone un concepto que yo lo escuché muchas veces cuando era niña. Ya. Y dice, deteniéndose un poco en el grupo, puedo recordar que practicábamos durante horas las canciones que aprendíamos de cualquier forma. Una de ellas, y la más cara, era escuchándolas en las calles, que estaba en la chupetera. La chupetera es un local, ¿verdad? Claro, no se llamaba la chupetera, pero no vendían chupete, entonces. ¿Esas máquinas grandes donde se ponía una moneda? No, para la música. ¿Sí? Claro, para la música era la chancha, se le llamaba también, y se colocaba una moneda para colocar un disco que uno buscaba ahí y estaba en el catálogo. Y en Yaperaví estaba el Café Oriente. El Café Oriente era justamente el sitio donde estaba ese aparato. Sí, Entonces nosotros de repente nos gustaba un tema, pero nadie lo quería, pero estaba ahí. Entonces teníamos que ir y colocarle monedas, qué sé yo, hasta que lo copiábamos completo. Y ahí ya teníamos la letra. Claro. No, yo también recuerdo esos tiempos. Era muy niña, pero escuchaba a mis tías que eran muy jóvenes en ese tiempo. Claro. Y se hablaba de todo eso, eran como los centros donde ocurría de la música, la búsqueda, ¿no es cierto? Y la maravillosa búsqueda que hubo. Bueno, don Claudio, después usted escribió Leyendas de mi tierra. Este fue un programa. Claro, lo que pasa es que yo en esa época, antes de hacer el libro, estaba trabajando en la radio Luis Álvarez Sierra de Illapel, una radio AM, por lo cual llegaba al sector rural con mucha facilidad, lo que no ocurría con las radios AM. Y se nos ocurrió hacer un radioteatro, como eran los radioteatros de la Tercera Oreja, los radioteatros antiguos que había. Pero para hacer ese radioteatro yo me centré en el tema de las leyendas. Y ahí hicimos un trabajo colectivo porque cada uno de los que trabajaba en la radio, éramos como 5 personas, se dedicó a buscar una leyenda, las partes donde podía conseguir con gente del campo fundamentalmente, y posteriormente llevarla a un programa de radio, o sea, hablado. Entonces ahí hicimos una recopilación, hicimos una adaptación para que saliera por radio, y posteriormente yo
ya hice eso y se quedó ahí. Pero, no sé, anecdóticamente, ahora yo lo veo como una anécdota, quise yo en aquella oportunidad que ese trabajo se difundiera en los colegios, porque nosotros teníamos los cassettes, ¿no? Los cassettes con las grabaciones. Entonces fui al alcalde le dije yo, mire, esto es lo que tenemos en la radio, ¿qué le parece si usted compra una cierta cantidad de cassettes? Nosotros se los regrabamos y los distribuimos en las colegios. Y me dijo, excelente idea, pero nunca pasó. Nunca pasó, entonces, claro, eso fue lo que ocurrió. Entonces, a raíz de eso, me motivó a mí para poder participar nuevamente del CORE y postular. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando me aprobaron el proyecto, yo tuve que readaptar a la parte literaria lo que estaba escrito para radio. Y luego de un trabajo bastante fuerte, logré hacer el libro, y cuando el libro salió editado, lo primero que hicimos fue entregar una cantidad súper importante de libros al colegio. Claro. Porque esa era la idea principal, la idea primaria, digamos. Mantenerla, claro. Exacto. Era, porque de lo contrario no tenía mayor sentido. Entonces, como uno sabe que acá en Illapel vender libros no tiene, digamos, mucho éxito, porque la gente no tiene mucho interés por los libros, ¿no? Porque no se promueve. Además, porque no se promueve, claro. Exacto. Claro. Entonces de ahí entregaban esos libros. Yo regalé, yo creo que el 80% de los libros fueron regalados a la gente, y el gobierno regional también sacaba una parte importante de los libros para tenerlos y entregarlos a través del gobierno regional. Así que esa fue por lo menos la distribución en ese sentido fue excelente. Eso. Claro. Claro. Exacto, claro. Fíjate que a mí la que más me gustó como lo hice, y recuerdo que tuve como un acierto en eso, porque posteriormente, pasados los años, yo tengo un amigo que tiene una imprenta ahí en Los Vilos, y él me pidió un trabajo para editar, para publicarlo en su revista, y yo le mandé el cuero. Porque el cuero yo siempre lo había escuchado desde niño, y uno tenía temor de irse a las cosas así, porque sabía que claro, entonces ese yo lo encontré como que era el más indicado, por lo menos para mí, y así fue, porque se lo mandé, y él me decía, cuando me puse a hacer en la revista El Cuero, también volví a lo mismo, de recordar cuando era niño, cómo nosotros no nos atrevíamos a meternos al agua por eso. A las cosas, digamos, porque en la corriente no hay problema, pero en las cosas donde vivía supuestamente El Cuero. Mire, por ejemplo, acá yo tengo el libro y aparecen las fuentes que son diversas. Sí, correcto, por supuesto. El trabajo de titulación de estudiante de la Universidad de La Serena. Exactamente. ¿Cierto? Está la gran María Teresa Gallón. Exacto. Una mujer, ¿no es cierto?, investigadora del folclore chileno, que tuvimos la oportunidad de conocerla. También. Ella fue directora, ¿no? Del Departamento de Educación, de la Dirección Provincial. La señora María Teresa Gallón. Hay leyendas tanto de la señora María Pozo Aguirre como de don Hugo Pozo Aguirre, que también tuvo una recopilación bibliográfica también en esto. Y algunas para citar. La señora Adriana está ahí. La Adriana Cortés. La señora Adriana Cortés, bueno, sí. Yo recuerdo que Arturo Serey me hizo un reconocimiento en ese sentido, porque era sobrino de la señora Adriana. Oiga, don Claudio, para citar algunas
estas leyendas. Por ejemplo, la playa, el toro, bueno, el pueblo. Ese es muy bueno. El Cabilolén. El Cabilolén también. El Cabilolén, la niña encantada, la procesión, el tesoro de la Santiaguillo, los toros guardianes, el ermitaño, la Virgen de Palo Colorado, Doña Eleuteria, el mate de piedra, el Señor de la Tierra, reunión en la Raja de Manquehua, la Llorona, la mina embrujada, la noche de San Juan, la visita del diablo. La Llorona es universal. Sí, Escoria, el roto que engañó al diablo, la mujer de blanco, el cerro de punta, el vuelo extraño, la piedra del auto, esa también es la piedra del auto, la viuda de Ancas, la piedra encantada, el cerro de la gallina y la cuca. La cuca. Oiga, don Claudio, además hay una diagramación acá, ilustraciones, de dibujos que tengo entendido que son de su... Sí, yo hice varios de esos dibujos. Ya pensé yo que... Disculpe. Parece que son, no sé si lo dice todo. Diseño gráfico de portada. Ya, claro. No, los dibujos la mayoría lo hice yo mismo. El macho cabrero. Oiga, don Claudio, bueno, cerrando un poquitito con esto, sabe usted que acá, usted sabe que tenemos en exposición y venta en algunos casos cuando nos trae el libro, y nos vienen a preguntar siempre por este libro. Lamentablemente se agotó esta edición. No, y yo ese que usted está mostrando ahí es el único libro que me quedó de todo lo que se hizo. Esa fue la que tuvo la edición más alta, porque fueron como 1200 ejemplares, no tengo entendido. Y lamentablemente, bueno, no me arrepiento de haberlo regalado, naturalmente, pero siento mucho no poder entregarlos ahora porque no me queda ninguno. Oiga, ¿y no pensaba en una reedición? Pensé en una reedición, la postulé y no hubo respuesta. O sea, no encontraron. Yo creo que en los últimos años el gobierno regional se ha puesto demasiado exigente o bien tiene otros parámetros para... Esto debería ser... Yo creo que habrá un poquito ese punto, porque yo no sé cuáles son los criterios evaluativos y por qué a los editores, a las editoriales, tienen problemas de postular un proyecto a través de personalidades públicas. Yo creo que eso es un grave error que no está solucionado y conservarse directamente con el editor, con el escritor, con el editor que debería hacer y que tienen que ser capacidad para que podamos lograr esa transacción, porque la transacción de recursos de gestión cultural, pero ahora a través de la segunda personalidad pública yo creo que retrocede un espacio porque el escritor de por sí es un ser solitario también, varios tiempos del día escribiendo o leyendo y también de que no se puede juntar un proyecto bajo otro contexto cultural, porque las ediciones editoriales o de texto tienen que ser bajo los criterios y en eso también lo hemos ido complejizando los criterios de evaluación y la historia popular, el teatro popular, el regalo, la relación irónica, Sí, y ¿sabes qué? El mecanismo es a través de los consejeros regionales. Y bueno, a veces nuestros consejeros regionales miran hacia otras provincias y no precisamente hacia la nuestra. Y yo eso lo digo con mucha autoridad porque he tenido algunos eventos en relación a eso. Son los consejeros regionales los que toman las decisiones, generalmente son decisiones políticas. Muchas veces hay intercambio de opciones, y es lamentable también que el escritor no pueda hacerlo directamente. Y además tengo conocimiento, y no importa que me estén escuchando algunos amigos y amigas de las editoriales de La Serena, porque hay editoriales de La Serena que están como respaldadas. Ya, bueno, aquí hay el intento de una sola, pero sí tiene toda el marco legal, la inscripción, todo, que es la edición naranja. Sin embargo, acá no se recibe absolutamente ningún aporte ningún aporte editorial. Y hay editoriales de La Serena que sí están hasta cierto punto respaldadas y más visibilizadas.
¿ya? En el mismo contexto de las ferias del libro, de los bulevares que hay allá. Yo creo que el fomento de la historia, acá con Claudio también lo he vivido, que no es solamente sacar el texto, porque el texto se puede mover, que el texto puede ser comprado en instituciones públicas, que puede ser regalado, que puede ser entregado en un contexto de que la gente, yo creo que la lectura tiene que ver como el cultivo del mismo gusto, y el relato popular, o el mito, o la leyenda, o el cuento, o un formato más corto que una novela, porque realmente me interesa a ver una novela en específico, la novela también es un trabajo de ver un relato popular, uno dice, no sé, yo rayé con el juego, hoy lo vimos en un formato, no sé si a lo mejor se lo copiaron, pero en televisión educativa, en lo que hace TVN ahora. Entonces a través del dibujo de niños de jardín, se contaban los populares. Claro. Y ahí la verdad es que era el norte de Chonchón, el hecho de pero el mismo personaje, pero en eso también está el juego. Entonces me dice, guau, es que me explotó la cabeza, el asunto, incluso el mismo sistema porque hay un grito de palabras, porque se pone el grito popular y en la leyenda alguien lo ahogó, se comió su cuerpo, apareció el nudo de que usaba ahí en el pelo, y lo más bonito que cada parte como que y no sé si era como un cactus que se tiraba y después había una entera de sangre de todo un relato, Sí, tienen muchos lugares comunes. Pero ¿por qué no vamos a eso? Para el fomento de la lectura, porque ahí va a contar al adulto, a la de su casa, al niño, a la persona que sea, porque y es de interés. Entonces la gente se complejiza que la literatura tiene que ser de una manera formal y como cabezón. Y no tiene que literatura, pero lo principal es entretener y dejarte material, porque yo sí, cuando tienes un texto de doctor debes escribir, va, y hay una historia. Y uno ve en las redes sociales que ahora los programas de magazine, en redes sociales y todo, son los que relatan. Y eso, o sea, que está el mito, ¿cierto? Y del pueblo. Pero, ¿no es cierto? Las leyendas, los relatos son distintos en diferentes partes, porque derivan de la tradición oral. Entonces, en muchos lugares se cuentan unas mismas historias. Pero sin embargo, acá también hay historias que son propias nuestras, sin embargo, se repiten en otros lugares de Chile, pero dentro de otros contextos, pero son los mismos lugares comunes. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la Huenchula, ¿ya? También habla de un animal, ¿no es cierto?, en las aguas, ¿ya? Que es el Villalobo, y que posteriormente lo único que queda de la niña en un periodo de tiempo es la sangre en el agua. Entonces eso como que son lugares comunes de las historias tradicionales chilenas. Sin embargo, esto, hay que dejar en claro un gran aporte, que lamentable la falta de difusión, porque el municipio de Illapel podría hacerse cargo de algo así. Porque o sea, ya tenemos la ciudad de los naranjos que cantaba, que aporta la historia de la bohemia, historia popular, y, ¿no es cierto?, leyendas de mi tierra. Y ahora vamos a Vemos Radio, don Claudio, la primera radio. Vemos Radio. Claro, lo que pasa es que, mire, siempre me gusta establecer un paralelo entre lo que ocurrió con la radio a lo que ocurrió con la televisión, ¿cierto? Porque ocurrió en el año 63, don Hernán Pinochet, Adonis, un hombre de radio de Coquimbo, se le ocurrió instalar una radio en Illapel. Y en Illapel existía una radio municipal, que no era una radio propiamente tal, sino que era un sistema de parlantes, donde en las dependencias de la municipalidad colocaban música y hablaban locutor por parlante. No, fue la misma persona hacía todo, claro. Entonces colocaban los discos, que en ese tiempo eran discos, digamos, de vinilo. Y él mismo se dirigía a la gente con diferentes cosas, porque a veces también habían algunos avisos que eran pagados. Entonces para financiarlo lo cobraban, pero era un funcionario municipal que estaba a cargo de la radio, que yo al que conocí más antiguo de ellos fue a don Mario Villarroel. Don Mario Villarroel, y posteriormente estuvo Renato Tapia a cargo de la radio.
Y era muy escuchado ese programa, muy escuchado, claro. Claro. Mira, estaba en Mata, estaba en la Plaza, y en la Avenida Cecilia. No sé si se me va otra ahí, pero esa es la Plaza, Mata, Plaza y Avenida Cecilia. Claro, todo por eso era todo con cable, claro. Entonces ellos transmitían incluso avisos económicos, qué sé yo, y de vez en cuando la presentación de algún artista que venía de afuera, qué sé yo. Eso era y estaba, si mal no recuerdo, martes, jueves y sábado, y el domingo en la mañana. Y la gente salía a esa hora porque salía a dar una vuelta y escuchaba la música, conversaba en la avenida ahí, se contaban, conversaban en personas y era entretenido, era ameno. Claro, agradable. Y la importancia de la espiritualidad popular. Por supuesto. La espiritualidad que, o sea, se llenaba de esa actividad. Que es una actividad sumamente humana y que alegraba el espíritu. Claro que sí. Que podía conocer diferentes tipos de música. También se ponía música culta. También. El día domingo era música clásica, claro. El día domingo, música clásica. No, y lo que yo quería establecer el hecho de que cuando llegó la radio Luis Álvarez Sierra, Alonso Arcilla, cuando llegó la radio Alonso Arcilla, fue un boom. Porque aquí ya no tenía una radio de esas características y solamente se escuchaba radio argentina, que era la que se escuchaba mejor que la radio de Santiago. Y por supuesto, lo local, fue tremendamente reconocido, por la gente a través de esta radio. Entonces, posteriormente, volviendo al tema de cuando llegó la televisión, ¿cierto? Cuando se puso la televisión local aquí, no pasó nada. No pasó nada porque seguían llegando la tele de Santiago, TVN, Canal 13, qué sé yo. Entonces, y no le dieron tampoco las televisoras locales como TV2, TV8. Le dieron la posibilidad de llegar, por ejemplo, a artistas locales a su programación. Ese fue el problema. Claro, a diferencia de la radio acogió gente de Yapel para hacer sus programas. Entonces en la televisión ocurrió lo mismo y bueno, hoy día sabemos que la televisión que hay, que son los canales, que no quiero menospreciar, pero la realidad, ¿cierto?, es que la gente no lo ve. No, se repite películas, se repite series, precisamente por eso nosotros imaginamos este programa como una digitalización de esa forma. Eso fue el problema que hay actualmente, porque incluso ahora con las nuevas redes sociales, que la gente se mete en cualquier parte, entonces también eso mató, los locales. O sea, hay que ser bien objetivo en eso y reconocerlo. ¿Dónde estaba esta radio? No sé si físicamente era cambiado. Claro. No, la radio Alonso Arcilla fue la primera ubicación que tuvo fue en un salón interno de la municipalidad, el salón de actos que tenía la municipalidad. Ahí le acomodaron un rinconcito, qué sé yo. Programas directos frente a público. Claro, exacto. Se hacía ahí cuando estaba el show de Pepe Díaz, ¿no? Claro, ahí se hacía con público. Y posteriormente se cambió al segundo piso, donde había una escalita que subía a una oficina que estaba arriba, nada más que una oficina. Y esa tenía un balcón a la calle, entonces era bien entretenido. Ahí yo empecé a trabajar, porque como yo estaba tocando en ese tiempo y me hice, por supuesto, conocido de la gente de la radio, que en realidad la gente de la radio era don Hernán y Germán Darío Pérez, que era el locutor, y Germán Darío Pérez. Claro. Y ellos me integraron a la radio, me enseñaron a la radio controlador y aprendí el tema del controlador.
colaborador y después ya también me metí a hacer programas, yo y a voltear. Pero el inicio fue... Y como la gente de radio, porque yo me imagino que también la persona, no sé, porque me imagino el youtuber, claro. A nivel de escala mundial son personas Claro. un nivel famoso. Claro. Las personas que trabajan en radio, el radio local también tiene un nivel de popularidad también, ser invitados a formular, a locales para escuchar a los músicos, no sé, me imagino lo único. No, iba gente a la radio, conocer a los que trabajaban, porque claro, como era un contacto directo, entonces de repente apareció una persona por ahí y lo que quería era conocer a quienes trabajaban. Y a nadie, porque por ejemplo, a mí me sucedió, o sea, una cuestión personal, que como había estos tocadiscos, eran unas consolas que había, no era ese era el sistema, de repente los discos se pegaban. Entonces viene una persona y se pone a conversar conmigo y empezamos a conversar y después empiezan a llamar por teléfono y sonaba el teléfono. Oye, ¿hasta qué hora va a tener el disco? Claro, el disco estaba pegado. Entonces era muy divertido. Claro, se pegaba. ¿Ya cómo se pegaban los discos? Claro, sí, No era así con el rol. Claro. Qué bonito con el rol. No, sí, era muy divertido. Las cosas como manualmente, hacerlas con cariño y ahora mismo que la tecnología, bueno, lo que la salida al mundo de internet también la base, pero aquí falta la base también de las cosas. Claro. De que soltarse el mismo, de ver un chat, por esto, de uno va al mundo comercial, no sé, como hay una tienda, quiere cumplir un plan de micrófono. También generar un trabajar, alguien con el uso específico de la mesa, Claro. de la mesa gigante, que no se calentara, los transformadores, Claro. cuidado, o sea, no va a tener un lugar caliente porque se puede deformar, no sé, pues dejar un paso arriba de un equipo mundial y te lleven las cosas, no sé, Claro. de repente pasa en un año. Y qué bonito, porque No, y en el radio vemos, yo voy relatando anécdotas, relatando más o menos cómo fue el desarrollo de la radio. Desafortunadamente para mí, digamos, el año 66, yo partí a Valparaíso, como decía, y estuve ahí hasta el año 71, entonces me perdí todo el proceso que siguió a eso. Claro, porque después de la radio Sencilla surgieron otras radios, entonces ya empezó a haber competencia y la cosa es diferente, no como cuando yo no la radio. La radio Alonso García desaparece, pero desaparece el nombre, ¿no? Porque exacto. ¿Vale? Exacto. Claro, la radio Madrigal sí fue pero la radio Madrigal fue cuando falleció Hernán. Claro, falleció Hernán y el hijo, el Luis Pinochet, con Alino Cortés, quedaron con la radio Sencilla, pero ellos ya ahí apareció, la primera vez que apareció una radio de frecuencia modulada. Claro. Entonces ellos hicieron la Madrigal y tenían arrendada para la iglesia la radio Alonso García. Porque la Alonso García siguió permaneciendo por el hecho de que es la única que llega realmente al sector rural, todavía. Ahí está. Claro. Porque en Argentina, en otros países, está la FM, pero la actitud modular está en un cable comerciales de la FM, y el espacio de cobertura para mucha castellana. Claro. Yo no sé por radio micro, cuando es un bar de algo, Correcto. y no ve el resultado de parte FM, AM e internet. Exacto. Entonces es interesante imaginar este formato de radio, que la radio de esos tiempos, como había mucha música, por fuera tú te vas a ir a la cartera, no sé, ¿dónde la radio de música? Y por eso estoy pasando en una radio diaria, se puede hacer, cómo también la conversación con uno que está pasando ahora, había que tener buenos oradores, gente entretenida para que la gente no se despegara. ¿Puede contar una anécdota más de ese periodo? Sí, yo, la radio Luis Álvarez Sierra también era AM. Entonces la radio Luis Álvarez Sierra, ahí fue cuando nosotros hicimos este proyecto de las leyendas. Y la gente del campo era fanática. Claro, porque además le colocábamos la música adecuada, así, entonces me ocurre que un día yo estoy en la oficina trabajando y va una de las personas de estas a honorarios que entran de repente a hacer una consulta. Y yo la atendí,
Y me queda mirando y me dice, oiga, esa voz, me dice, esa voz yo la escuchaba cuando estaba en la radio y escuchábamos el radioteatro y lo estoy escuchando entero. Porque era un fanatismo que tenía la gente del campo por los radios. Así que eso es como anecdótico porque en realidad yo ya prácticamente ya estaba en otra onda, ya estaba trabajando en otra cosa. Ella me llevó, digamos, a los años que trabajaba en la radio de Tierra. Fue una linda experiencia en la radio, para mí aprendí bastante. Yo solo de escuchar hablar de esto me viene un ánimo. En serio, aquí habemos 3 generaciones distintas. Yo era muy niña cuando todo esto estaba ocurriendo, pero era como bien despierta. Y recuerdo perfectamente el show de Pepe Díaz, recuerdo esas transmisiones en vivo y en directo a través de la radio, y que cuando uno no podía ir al show porque oye, pero como no cabía nadie más, así había gente hasta afuera, amontonada la gente en el auditorio de la radio donde se estaba transmitiendo en directo, y nos teníamos que venir a la casa con mi mamá y escuchar a través de la radio. Y los artistas locales, ¿se acuerdan de la voz morena de la canción? Sí, Zaida Gómez, sí. La voz morena de la canción. Ella era como la Pandemia Pizarro de aquí de Villamel. Y mi tía. Entonces, no sé, son tiempos maravillosos, y eso da ánimo, Lisandro. Tenemos que volver a la radio, tenemos que volver a este tipo de radio, porque actualmente hay tantas radios en Villamel, pero prácticamente ponen la música y un tipo de música definida y que corra la música. Y eso es a través de programación. Cuando es tan importante la voz del locutor o la locutora, pero de la conversación, no solamente de continuidad, sino de anunciar el tema que viene, no, de conversar con otra gente, no ser monotemático, y no, la conversación es súper importante. Bueno, el último que ha hecho ese tipo de cosas ha sido Raúl Musa con la radilla P, ¿no? Pero actualmente lo echamos de menos a Raúl, ¿no? Sí. Yo estoy... Yo estaba en la radio locales, como decía Claudio, y con nivel de programación no más aleatoria, pero me falta gente y habilidad para estos temas, de la radio, que no podía ver los 60, los 70, los 80, en los 2000, en los 90. No se saben las cosas locales. Exacto. Ni siquiera sabemos lo que pasa en cuanto a lo local. No, hay algo muy... Y lo político no debe pasar, porque estamos hablando de la política, y como alguien de izquierda no se puede juntar con alguien de derecha, y hablar y pasar el día. Y sin universidad. Mira, yo estoy trabajando actualmente con Raúl en un programa digamos, que yo lo hice, pues yo hago libreto, hago todo. ¿Cómo se llama? Entre libros y canciones. Entonces yo aporto, digamos, la parte de hacer el libreto, y él aporta la parte de leer las partes porque hacerlo solo no sería muy costoso. Entonces lo hacemos de esa forma, y ha resultado súper bien porque estamos inmersos en el tema de la cultura. Claro, solamente cultura, escritores que tengan libros, qué sé yo, y se hace un análisis de los libros. Ha resultado muy interesante. Ese programa, y en la radio tradicional, y que es una locura que levantamos y desarmamos nosotros todos los sábados. Porque siempre lo juntamos, hemos estado conversando de todo, porque siempre la marea. Claro. Para eso fue creado. Lo bueno que hace, porque el rol de programa de sociocultural, que usted también lo ve, y también de difusor y promovedor de la lectura, que dice que generaba, no sé, contextos de escritores para dar a conocer a la gente. Exacto. Que daba a conocer fechas, relación al nacimiento del libro, como. Claro. Exacto. Mira, es que el problema, o sea, yo no lo veo como un problema, pero el problema es que no es en vivo.
Entonces está grabado y por lo tanto no hay un contacto con la gente. Pero sí yo doy fe de que a mí de repente hay personas que muchas veces ni siquiera conozco y me dicen, oye, qué bueno programa, me gustó, me encantó. Entonces eso significa que hay un público que está pendiente, o sea, hay, no sé, uno quisiera que fuera más directo con la gente, qué sé yo, pero bueno, por las condiciones, digamos, de la radio también, porque es un programa que se da a las 9 de la noche, entonces es difícil poder tener todos los días. Actualmente tú sabes que es complicado que en la radio haya personal porque los negocios no pagan los auspicios. Entonces los auspicios que se pagan hoy día no son suficientes para tener personal, digamos, pagado. Entonces, bueno, se busca la manera más adecuada y una de ellas es justamente grabar. Pero, sí, perdón. No, era eso que yo por lo menos me siento bastante orgulloso porque llevamos más de 120 programas ya semanales, o sea, son 120 semanas que estamos ahí y hemos tenido recepción incluso de gente de afuera que a través de internet nos ha felicitado, un señor de allá de Dinamarca, que yo casado con una yapelina, cosas así. Y eso también está ocurriendo, ¿no? Bueno, acá Omar Moreno y Andrés Ibacache los saludamos y también saludamos a Arturo Volantines que nos está aquí, ¿no es cierto?, comunicándose desde la sede. Arturo Volantines es una personalidad literaria. Exactamente. Claro. Ahí nos puso un pequeño mensaje. Sí. Es una pregunta. Sí. Aquí nosotros siempre hablamos como de toda la cultura local que se escribe un texto. Tiene historias particulares con el personaje literario de Gabriela, donde lo voy a buscar libros, acaso con Olmedo, con la Cristina. O sea, yo creo que a todos los que nos gusta la literatura tenemos una deuda con él. Tenemos una deuda. Claro, exacto. De la infancia. Oye, pero nos quedan 2 libros. A ver. Hay un libro que se publicó fuera de Chile. Sí, ese lo... Medio litro de leche. ¿Usted nos puede contar un poquitito, referirse, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en una oportunidad, porque me gusta mucho internet, seguir internet, y en una oportunidad en la página escritores.cl aparecía un llamado a escritores a presentar sus trabajos y era una editorial, o no sé si será editorial o será un nexo con las editoriales, donde pedían que uno enviara una novela, ¿cierto? Y si era aceptada, ellos se hacían cargo de publicar. Yo me entusiasmé, yo dije, pues, yo tenía un trabajo que se llamaba Medio litro de leche y le hice unos últimos arreglos, qué sé yo, y lo mandé. Y resultó aceptado este trabajo. Ellos me propusieron solamente la portada, mandaron unas fotos con portada, yo elegí una y el primer inconveniente grande que tuve yo con ellos es que siempre me hablaban en inglés. Siempre me escribían en inglés, entonces yo en inglés para nada. Entonces eso provocó un vacío, digamos, en las comunicaciones y posteriormente, luego de recibir el libro, perdí contacto porque lo que sí, yo lo veo cada vez que entro al sitio de ellos, o sea, en realidad en internet, que yo tengo a mi nombre, entonces ahí en internet aparece el libro no publicado, sino que aparecen las publicidades, las promociones. Pero como te digo, no he tenido ningún contacto. Creo que yo interpreté mal el asunto. Lo que ellos hacían era editar el libro y distribuirlo entre librerías de diferentes países. Pero uno tenía que entenderse con las librerías. Y ahí, cuando yo voy a estar en contacto con una librería, qué sé yo, de Estados Unidos, de Dinamarca, de Inglaterra, no tengo idea.
Entonces no tengo idea dónde está el libro. Sé que está en internet, uno lo pide por internet, pero tampoco es un precio bastante asequible para nosotros porque la literatura es cara para el extranjero, desde lo que yo veo. Porque si un libro como este, por ejemplo, aquí en nuestro país, uno pide, no sé, por 10.000 pesos, si lo compra en dólares ya no cuesta 10.000 pesos, ya cuesta 90, 80, entonces es un precio totalmente diferente. Una es el precio del libro y otra es del mío, claro. Bueno, Lecho de Leche era una experiencia mía que yo la quise llevar al libro, pero desde un punto de vista que a lo mejor a alguien no le gustó, no tengo idea, pero a los editores les gustó, que fue las consecuencias o la vida de una persona que no sufrió los rigores de la dictadura, porque no perdió la pega, porque siguió trabajando, etcétera, etcétera, pero sí la recibió en otros aspectos. Por el contexto donde... Exactamente. Entonces, como se está dentro de las 40 medidas que propuso Allende antes de ser electo, el medio litro de leche para todos los niños de Chile, se me ocurrió ese título, y de ahí yo lo fui llevando, avanzando con el tema de la dictadura, porque no podía ser de otra manera, porque era se trataba de medio litro de leche. Así que, y finalmente tiene un final bastante simple, o sea, no se logró nada, que llegamos peor que lo que estábamos y no... De las iniciativas que tuvo el gobierno Allende no vio ninguna. Y una anécdota con eso, pero el día está viendo un programa político y hablando cuando tuvieron la reunión política el comité del gobierno de Allende. Ya. El gobierno chino, con el Partido Comunista. Ya. Almeida, que era ministro de ese tiempo. Almeida, ya, Clodomiro. Ya. Y buena parte del comité político. Y le dice claramente un perfecto y ambos, el chino como el chileno, y le habla sobre esta ley, este proceso de ley. Ya. Y a los chinos nos sorprenden y dicen que no puede ser para tanto. Exacto. Entonces eso también viene de lo decidido del gobierno de Allende, de cómo él quería llevar el proceso revolucionario a un proceso de contexto real. Exacto. Ahí tenemos que tener las condiciones físicas y las físicas básicas para que los seres humanos se desarrollen. Eso tiene que tener el Estado. Y como los chinos han entendido el elemento especial de cómo había sido tan drástico en su medida, porque eso había generado problemas en el género, pero no porque pelearse con esa ley. Claro, por supuesto. Pero fíjate que yo tuve la oportunidad hace poco, hace un mes y medio, un mes atrás, me invitaron a un acto que había en la Municipalidad de Salamanca, en el cual habían unos representantes de Cuba, de literatura, que venían en una especie de gira. Y ellos eran escritores. Entonces hicieron una charla. Y cómo enfocaron ellos el tema de la literatura. Fíjate que la literatura en Cuba, tú vas, presentas tu trabajo y si lo consideras que es de valor, te lo editan, qué sé yo, lo distribuyen, todo es un mundo totalmente diferente al que tenemos nosotros. Exactamente. Se produce y se... Claro, exacto. Incluso andaba ahí con ellos porque parece que estaba radicado allá en Cuba un escritor que era un señor de acá de Ovalle, no sé si recuerdan, Iván Ramírez. Iván Ramírez andaba con ellos, eran 3 o 4 cubanos, y a mí me invitó Raúl, porque Raúl se involucró en esa cuestión, y fui a esa exposición que hicieron ellos, y quedé, digamos, sorprendido, porque por lo que conocí ahí, lamentablemente. Oye, y ustedes se dan cuenta que la única forma de difundir aquí en el Chuapa a través de una feria está en la comuna más pequeñita, Canela. ¿Por qué? Porque hay voluntad política. Y en estos lugares que pueden haber más fortalezas al respecto, no existe la voluntad política para hacerlo, en el fondo. Bueno, yo creo que estamos ya como... ¿Acaso vamos a hacer...? Sí. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos acá vitrineando cuentos. Vitrineando cuentos.
que, oye, también quiero hacer una alusión, Claudio. El primer libro fue prologado por Roberto Morán, después de Policía. Roberto Morán. Muy histriónico, hay cantidad de historias de Morán, inclusive fue velado antes de morir, como no sé cuánto, unos 2 años antes de morir fue velado, ¿cierto? Porque hacía una serie de performances. Después, ¿no es cierto? Eso fue La Soberana de la Joven Cantada. Después el prólogo de Leyendas de mi Tierra es de el gran profesor de historia don Luis Villarruel, el finito Villarruel. Posteriormente, en Radio Venus nos encontramos con el prólogo de Patricio Quiñones Ornella, que es un gran... es muy culto, él es un cultor literario en realidad, claro. Porque, bueno, también es escritor, declamador, y bueno, el que se publicó afuera no tiene ese antecedente, pero en Vitrineando Cuentos nos encontramos con este gran amigo nuestro que es Julio Contreras Leiva, el escribano. Y además al final esta portada, ¿no? Esta portada que es de Don Beto Rojas. Yo lo felicito porque usted ha rescatado además a personas que son muy importantes para nuestro IAPEL. Ha tenido esa visión de, ¿no es cierto?, contribuir. Y lo otro que también quiero decir antes de que terminemos con esta edición de Vitrineando Cuentos, también para mí fue sorprendente que cuando se hizo el llamado para esta antología, Visiones Territoriales de Telchuapa, los 50 años de resistencia que pusimos, don Claudio Oraya fue la primera persona que llegó con su contribución, que es una narración muy, como dijera yo, una narración muy buena en el sentido de que también nos saca hacia otras realidades distintas que ocurrieron antes, durante y después del 11 de septiembre. Entonces, para mí realmente es muy importante, don Claudio, toda esta contribución de la cual usted está. Bueno, yo la verdad que cuando yo tenía una buena amistad con Roberto Morán, y cuando hice ese libro se me ocurrió inmediatamente que podría ser ahora hay situaciones siempre de que son un poco divertidas, ¿no? Pero lo que resulta es que ese libro, La Ciudad de la Naranja Encantada, yo lo primero que ponía era la letra de una canción que era de moda en ese tiempo, ¿ah? Y él me contestó y me dijo que sí, que se había aceptado, pero que tenía que sacarle la letra de la canción porque le encontraba que no era adecuada, ¿ah? Pero eso era porque no había leído el libro. ¿Qué canción era? Era una canción de esta así de bolero que había antiguamente, no tenía nada que ver de la bohemia. Entonces no lo interpretó bien. Bueno, se la sacaron no ningún problema, pero era como que le daba el inicio al libro, porque era una canción que estaba de moda de esos años y hablaba prácticamente de las mujeres que trabajaban en la noche, que se yo atendiendo y todas esas cosas, pero normal, digamos, claro, pero eso fue. Claudio, ¿se quiere referir a otro programa? Ya. Claro, a este. Yo le quiero hacer una pregunta. Ya. ¿Por qué las personas tendrían que leer Vitrineando Cuentos? Mira, la verdad es que yo, una vez que se me editó el Radio Venus, intenté algunos proyectos, pero no resultaron. Entonces, mientras tanto yo seguí escribiendo, ¿no? Seguí escribiendo, qué sé yo, cuentos, anécdotas, cosas así. Y ocurrió que se presentó la oportunidad de presentar a un fondo un trabajo. Y yo tenía una serie de cuentos que los había seleccionado, anécdotas, qué sé yo, diferentes cosas, y las quise reunir como una antología. Pero resulta que para poder postular eso yo
no tenían que estar editados ninguna de las cosas que estaban en el libro. Entonces yo lo encontré ilógico, porque si uno quiere hacer una antología, naturalmente que las cosas van a estar publicadas antes. Y no hubo caso, hice una apelación, no hubo caso. Claro, entonces yo tengo un amigo en Los Vilos que tenía una imprenta, y él un día me preguntó, me dijo, oye, ¿tú no tienes alguna cosa que pueda, no te podemos ayudar, hagámoslo? Yo le dije, mira, yo solo no, porque plata no tengo para financiar un libro, pero si tú quieres meterte en el tema y me ayudar, qué sé yo, ya, pues hagamos. Y lo que hicimos fue hacer el libro, ya, hacerlo como libro, y invitar a determinadas personas a que aportaran para que el libro saliera publicado. Entonces se le pidió a las personas un aporte, y con el aporte se financiaron 190 libros. Y se fueron 190 libros que fueron editados. Pero hay libros que tienen premios en España, o sea, cuentos que tienen premios en España, y otros por ahí. Es una recopilación, y algunos que no tuvieron nada, porque también hay que ponerlo, porque para ser justo. Puse todos los que estaban premiados y los que no tenían nada, pero que habían participado, sí, de concursos, también los puse en esta recopilación. ¿Y se contextualizan también en nuestro territorio? Todo. Bueno, me quedo pensando, Lisandro, Claudio, que acá no tenemos tanta producción literaria y buena producción literaria y que además muestra, ¿no es cierto?, nuestro territorio. Sin embargo, claro, actualmente los fondos editoriales del gobierno regional, que son los impuestos de todos nosotros, sí, es algo que corresponde, no algo que nos regalen, ¿ya? Y me parece a mí que el consejero regional, Darwin Ibacache, me parece a mí que dentro de lo que es el gobierno regional, dentro de lo que es este consejo, me parece a mí que es uno de los encargados de cultura. Sin embargo, yo me he dado cuenta en este ir y venir, el otro lado de la literatura, digamos, de la producción más bien, que son las editoriales. Hay apoyo a las editoriales. Entonces se desconoce que acá en Illapel hay una editorial. Sin embargo, aquí desde el Centro Cultural de Chuapa y después como Ediciones de Naranja, tenemos inclusive más libros publicados que las editoriales, ¿no es cierto?, que están en pie. Ahora, a lo mejor los libros no son tan bonitos, no son preciosos, pero me refiero yo, tan profesionalmente editados, es porque no tenemos plata para editar profesionalmente, hoy tenemos que hacerlo con nuestros propios medios. Por lo tanto, espero yo que haya gente que escuchan, inclusive mis amigos editores, ¿no?, para que sepan que la realidad de acá es muy distinta. Y sigo yo pensando, este libro fue bajado del programa del Boulevard del Libro, supuestamente por un error de comprensión, que yo estaba renunciando al stand y pensaron que estaba renunciando al libro. El único libro, inclusive, que es una antología en la región, porque en la región algo así no se hizo a raíz de los 50 años. Se hicieron libros, ¿no es cierto?, personales, pero antología, donde existe la visión de todo, y este libro fue bajado del Boulevard del Libro de Espera, ¿ya? Y espero yo que nos inviten a las ferias que vienen, porque son las placas que se tienen en La Serena y Coquimbo que levantan. Bien, don Claudio, estamos terminando, pero Lisandro, un pequeño comentario, ¿no? Sí, respecto a la... don Claudio demuestra la importancia de la gestión cultural a todo nivel, de realizarlo desde el mundo musical, de realizarlo desde el mundo de la radio, como las historias locales también son importantes para nutrir nuestra propia literatura. El primer programa de la biblioteca, de que para hacer una buena literatura tiene que estar situado en un contexto local, porque eso es lo que nos permite usted la dicho todo, a través de la música, a través de la radio y a través de su fuerza. Así que
interactuar con 2 o 3 personas más, pues tiene que hablar de ver, hay que hablar de señales que se nos fue, hay que volver a estar en un proceso político que nos ha dividido en los últimos años, y uno puede pensar políticamente lo que quiera. La cultura no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, ni al centro, pertenece a la persona que hace su cultura. La cultura va a cambiar los pueblos. En la gran solución para el tema de la delincuencia no se gana con más pagos y con más medios de la calle, se gana con más biblioteca abierta, con política de libros gratuitos y con cultura gratuita y también deporte. Y la voz que usted agradece, que usted acá va a ser invitado y vamos a jugar con esta radio, porque vamos a ver los paneles. Podemos hacer lo que queramos. Los sacamos. Vamos a hacer un programa de conversar con gente, prestar el micrófono y jugar con esto y hablar de nuestra historia local. Yo le agradezco mucho a mis estudiantes de las artes. Me imaginaba, me faltaba de la radio hacer una película audiovisual sobre esos años con personajes locales, como Eddie Abel Hortara, a lo mejor el labor artístico audiovisual como Eddie Abel en los 60, me encantaría. Y ver de que se puede hacer cultura desde todos los frentes, la cultura popular es lo que uno va a cambiar. Eso es importante. Había cultura popular y la gente sabía que había un evento, una cosa, pero no como ahora, que son producciones que vienen desde afuera, sino que eran cosas que tenían que ver con nuestros artistas. Bueno, yo voy a agradecer la invitación, estoy encantado de haber participado y cuando ustedes lo dispongan yo no tengo ningún problema para estar. Perfecto. Muchas gracias, don Claudio. Bueno, terminar diciendo algo respecto de lo que se va a vivir mañana, ¿ya? No nos equivoquemos. Hemos tenido poco acceso, yo he visto poco acceso a la propuesta de constitución. No se ha repartido en ninguna parte, no se ha tenido la posibilidad de tener acceso. Bueno, uno lo hace a través de las redes, pero no toda la gente lo hace. Y no nos equivoquemos. Hay cuestiones que son para un grupo de élite, unos pocos, y hay cosas que se hacen para todos. Y la educación, y la cultura, y la salud. Y todo tiene que ser para todos. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con beneficios sociales, o sea, no son derechos sociales, tiene que ser para todos y no para unos pocos. ¿Ya? Eso es, con eso me quiero despedir. No nos equivoquemos. Yo para la cierre, mañana invitando a que la gente vaya a votar, primero de ejercer nuestra labor, sí, porque para nada más que a lo mejor necesitarán soluciones futuras, pero lo invito a votar a los mismos cristianos, a mi amigo Base. Es curioso que acabamos de hacer el último año, me quedo con lo que dice Tironi. Durante la semana que elegir no despertó, sino que despertó a la extrema derecha, y eso es peligroso. Lo invito a votar, lo invito a que nos reunamos a través de la cultura, a que discutamos. Yo creo que las fallas de los procesos constitucionales, tanto que vivimos en la anterior pues lo discutimos. Y otro también, que nos damos cuenta que las redes sociales o el mundo de la comunicación también está tomado por un solo sector. Y esperamos que en un futuro también exista un canal nacional que sea pluralista, que exista varios que sean pluralistas y que no todos estén administrados desde afuera. Que las grandes cadenas, las grandes canales de televisión sean administrados por grandes poderes económicos. Nosotros tenemos esta estabilidad que necesita con solamente complementariedad cargada, cultura, conversación, no la pelea y creemos que nosotros esta es la manera de dar la lucha, reconociendo la inmensa importancia de nuestra historia, política popular y de la sociedad, desde este punto el buen presente cultural de este Papa, informar nuestra historia que se ha jugado durante toda la vida, como está acá don Claudio, los trajo reseña de eso y le indican el texto, hay literatura y universidad sobre esos procesos. Ya va a ser un ser inmortal en un año más, ya es inmortal porque sí, capaz de tener el mundo de entender que va a ser un momento más. Así que sigamos recordando eso, no nos equivoquemos y también que la cultura para yo digo, soy un feminista que está en proceso de cambio, el proceso dialéctico del cambio y vamos a hacer un cambio, aunque mañana sea el resultado que sea, hay que seguir luchando por el cambio y los procesos que decían del pueblo. El pueblo es el proceso soberano, no la clase política, así que el cambio tiene que hacerse con educación y cultura. De otra manera, no se puede. Yo recuerdo que una frase que me impactó, la leí hace unos años atrás, y decía que mientras en los gobiernos no haya intelectuales y científicos, siempre vamos a hablar.
seguiremos pirateando. No les quepa ninguna duda, ¿no es cierto? Siempre. Siempre vamos a tener un lugar tranquilo y un lugar tortuoso. Ahí vamos a estar. Gracias. Claro, acá se pueden encontrar libros de escritores locales de nuestro territorio y también, ¿no es cierto?, bueno, lo que abarca la región principalmente. Nos dedicamos, ¿no es cierto?, específicamente a la publicación, a la edición de libros de escritores locales. Y bueno, en este tiempo de Navidad principalmente regale un libro. Ese es el eslogan, regala un libro, porque ese es un regalo especial. Es un regalo que queda y que queda no solamente en nuestra visión, sino que también queda en nuestra mente, que puede aportar bastante. Entonces, eso es, regale algo especial, regale un libro de escritores locales. Pueden encontrar en el WhatsApp, más 569-7869-1960. Avenida Vial Recabarren, esquina de calle Freire. Acá tenemos todo, de todo, porque acá también hacemos eventos, tertulias, presentamos libros. Pueden venir para acá, a mirar, a conversar también, a preguntar. Tenemos la historia prácticamente de la literatura de la provincia y principalmente de Illapel.